La mañana del pasado 18 de diciembre marca un antes y un después en la historia reciente del combate al crimen organizado en el occidente de México. A las 9:40 horas, en un operativo desplegado por fuerzas federales en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos de seguridad lograron la recaptura de uno de los objetivos prioritarios más buscados en todo el país. Se trata de Armando Gómez Núñez, de 46 años de edad, conocido en el mundo criminal bajo el alias de Delta 1, identificado como el líder operativo del temido Grupo Delta, considerado el brazo armado de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta detención no es cualquier captura. Representa la tercera ocasión en que este mando criminal cae en manos de las autoridades, un hecho que por sí solo revela la complejidad del sistema de justicia mexicano y las dificultades que enfrentan las instituciones para mantener tras las rejas a figuras de alto perfil dentro de las organizaciones delictivas. Pero lo que hace verdaderamente significativa esta aprehensión es la fecha en que ocurrió, pues coincide de manera simbólica con el 5º aniversario luctuoso del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuyo caso está directamente vinculado con el ahora detenido. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad Federal, Armando Gómez Núñez no era simplemente un operador más dentro de la estructura del cártel. Su posición dentro de la organización criminal lo colocaba como una pieza fundamental en el engranaje de violencia que ha azotado a Jalisco y estados vecinos durante los últimos años. Las autoridades lo describen como un estratega de operaciones especiales, responsable de planificar y ejecutar ataques de alto impacto contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y grupos rivales. El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura, aunque inicialmente no se especificó el punto exacto donde se llevó a cabo el operativo. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación señalaron posteriormente que la aprehensión ocurrió en territorio zapopano, uno de los municipios más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara y donde el sujeto aparentemente mantenía una red de casas de seguridad. Zapopan representa un territorio de enorme importancia estratégica para las organizaciones criminales que operan en Jalisco. Con una población que supera el 1,5 millones de habitantes, este municipio concentra algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la entidad, pero también alberga colonias donde las actividades ilícitas han encontrado terreno fértil para desarrollarse. Durante años, distintas células han utilizado este territorio como base de operaciones, aprovechando la cercanía con las principales arterias viales que conectan a Guadalajara con el resto del país. Al momento de su detención, el llamado Delta 1 fue descrito por las autoridades con una estatura de 1,70 m y portando tratamiento de ortodoncia. Según el registro oficial, vestía una playera de color rosa, una sudadera negra con detalles naranjas, short negro y tenis del mismo color. Estos detalles, aunque parecen menores, resultan relevantes para los protocolos de identificación y cadena de custodia que deben seguirse en casos de esta magnitud. Para entender la importancia de esta captura, es necesario revisar el historial criminal que las autoridades han documentado sobre este individuo. La trayectoria delictiva de Armando Gómez Núñez está marcada por su capacidad para recuperar la libertad después de ser detenido en operativos de alto nivel, un patrón que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia para procesar a integrantes de organizaciones criminales. La primera vez que este sujeto cayó en manos de las autoridades fue en junio del año 2020. En aquella ocasión, elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Ejército Mexicano, realizaron un cateo en la colonia Jardines del Country, ubicada en Guadalajara. Durante ese operativo se logró el aseguramiento de diversas armas de distintos calibres, así como sustancias prohibidas. La detención parecía un golpe significativo a la estructura del Grupo Delta, pero como suele ocurrir en estos casos, no pasó mucho tiempo antes de que el sujeto recuperara su libertad. Los registros de aquella primera captura revelan que el operativo fue resultado de meses de trabajo de inteligencia. Las autoridades habían identificado la propiedad como un punto de reunión frecuente para integrantes de alto rango del grupo criminal. Sin embargo, a pesar de la evidencia recabada y los materiales asegurados, el proceso judicial no logró consolidarse de manera efectiva, permitiendo que Gómez Núñez regresara a las calles para retomar sus actividades criminales. La segunda detención se registró en octubre del año 2024, hace poco más de un año desde la recaptura más reciente. En esa ocasión, el operativo se llevó a cabo en la colonia Lagos del Country, también en el municipio de Zapopan. Fue el ejército mexicano quien ejecutó la aprehensión, identificándolo en sus reportes como un generador de violencia con presunto control absoluto sobre las operaciones ilícitas que se desarrollaban al interior del complejo penitenciario de Puente Grande, uno de los centros de reclusión más emblemáticos y problemáticos del país. Este último dato resulta particularmente relevante. De acuerdo con reportes gubernamentales, Gómez Núñez presuntamente coordinaba desde el exterior a un grupo de internos dentro del reclusorio preventivo de Puente Grande.
Su objetivo, según las investigaciones, era mantener el control sobre la distribución de sustancias prohibidas al interior del penal, así como operar redes de extorsión que afectaban tanto a los propios internos como a sus familiares. Este tipo de control penitenciario representa uno de los mayores desafíos para las autoridades, pues demuestra cómo las organizaciones criminales pueden continuar operando incluso cuando sus líderes se encuentran tras las rejas. El Centro Federal de Readaptación Social número 2, mejor conocido como Puente Grande, ha sido durante décadas uno de los penales más controvertidos del país. Ubicado en el municipio de El Salto, a las afueras de Guadalajara, este reclusorio alcanzó notoriedad internacional cuando en enero del año 2001 se produjo la fuga de uno de los criminales más buscados de aquella época. Desde entonces, el penal ha sido objeto de múltiples intervenciones federales, aunque los problemas de corrupción y control criminal dentro de sus muros parecen persistir. Que Armando Gómez Núñez presuntamente mantuviera influencia sobre las operaciones dentro de Puente Grande revela el alcance de su poder y las conexiones que había establecido tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Los reportes indican que utilizaba una red de comunicación clandestina para girar instrucciones a sus colaboradores internos, quienes a su vez controlaban la distribución de productos ilícitos y cobraban cuotas a la población carcelaria. Pero sin duda, el aspecto más grave del expediente criminal que pesa sobre el Delta 1 tiene que ver con su presunta participación en ataques contra altos funcionarios públicos. Las áreas de inteligencia del gobierno federal lo ubican no solo como un mando operativo, sino como uno de los responsables directos de algunos de los eventos más impactantes que ha vivido el estado de Jalisco en las últimas décadas. El caso más emblemático es el del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El 18 de diciembre del año 2020, en el bar conocido como Distrito 5, ubicado en Puerto Vallarta, un comando armado irrumpió en el establecimiento y privó de la vida al exmandatario jalisciense. El ataque conmocionó al país entero y puso en evidencia la capacidad de las organizaciones criminales para alcanzar a figuras de primer nivel en la política mexicana. De acuerdo con las investigaciones, Armando Gómez Núñez es señalado como uno de los autores materiales de este crimen, una acusación que lo convierte en uno de los objetivos más buscados por las autoridades federales. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz había gobernado Jalisco entre los años 2013 y 2018, un periodo marcado por el crecimiento económico, pero también por el incremento en los índices de violencia en la entidad. Durante su administración, el Estado enfrentó eventos de alto impacto que evidenciaron la presencia y el poder de las organizaciones criminales en el territorio. Tras concluir su mandato, Sandoval Díaz mantuvo actividad política y empresarial, hasta que aquella noche de diciembre su vida fue truncada en circunstancias que conmocionaron a la sociedad jalisciense. Las investigaciones posteriores al crimen revelaron que el ataque había sido cuidadosamente planificado. El comando que ingresó al establecimiento tenía información precisa sobre la ubicación del exgobernador y actuó con una coordinación que solo puede lograrse mediante una planificación detallada. Los testimonios de sobrevivientes y las grabaciones de seguridad permitieron a las autoridades reconstruir los hechos y comenzar a identificar a los presuntos responsables. La detención del Delta 1, exactamente 5 años después de aquel fatídico evento, no parece ser una coincidencia. Aunque las autoridades no han confirmado si el operativo fue programado deliberadamente para esta fecha simbólica, el mensaje es claro: la justicia continúa buscando a los responsables de crímenes de alto impacto, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Otro caso de gran relevancia vinculado con este sujeto es el atentado contra Luis Carlos Nájera, quien se desempeñaba como fiscal general del estado de Jalisco. Este ataque ocurrió en el año 2018, cuando un grupo armado abrió fuego contra el funcionario en el corredor gastronómico de la avenida Chapultepec, en pleno corazón de Guadalajara. El exfiscal logró sobrevivir al atentado gracias a la intervención de su escolta, pero el evento dejó claro el nivel de audacia y capacidad operativa del Grupo Delta. Las investigaciones posteriores señalaron a Armando Gómez Núñez como uno de los presuntos responsables de planificar y coordinar este ataque. El atentado contra Nájera representó uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Jalisco. Que un fiscal en funciones fuera atacado en una de las zonas más concurridas de la capital del estado demostró que las organizaciones criminales no tenían límites en su confrontación contra las autoridades. El funcionario resultó herido durante el ataque, pero logró recuperarse tras recibir atención médica. Sin embargo, el mensaje enviado por los agresores fue contundente y generó preocupación sobre la seguridad de los servidores públicos encargados de combatir al crimen organizado. La violencia atribuida a este individuo no se limita al territorio jalisciense. De acuerdo con las áreas de inteligencia federales, el Delta 1 también es señalado como el presunto autor intelectual de diversas emboscadas contra personal militar en los municipios de Aguililla y Coalcomán, en el estado de Michoacán.
Estas zonas han sido escenario de cruentas disputas territoriales entre diferentes organizaciones criminales, y el Grupo Delta habría participado activamente en estos enfrentamientos como parte de la estrategia expansionista del cártel. Aguililla y Coalcomán representan dos de los municipios más conflictivos de Michoacán. Ubicados en la región de Tierra Caliente, estos territorios han sido testigos de enfrentamientos constantes entre grupos que buscan el control de las rutas de tráfico y las zonas de producción. La presencia del Grupo Delta en estos municipios responde a la estrategia de expansión que la organización ha implementado para consolidar su dominio en el occidente del país. Las emboscadas contra elementos militares atribuidas a Gómez Núñez habrían dejado un saldo considerable de bajas entre las Fuerzas Armadas. Estos ataques, caracterizados por su precisión y coordinación, evidencian el nivel de entrenamiento y recursos con los que cuenta el Grupo Delta. Las autoridades señalan que esta célula opera con tácticas casi militares, utilizando armamento de alto poder y sistemas de comunicación que les permiten coordinar acciones en múltiples puntos simultáneamente. La relevancia del Delta 1 dentro de la estructura criminal no se limita a sus acciones violentas. Las investigaciones federales lo identifican como un operador de confianza cercano al núcleo familiar del liderazgo de la organización. Específicamente, se le señala como mano derecha de Juan Carlos, conocido con el alias de J3, quien según las autoridades es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder máximo de la organización criminal. Esta conexión directa con la cúpula del cártel explicaría el nivel de autonomía y recursos con los que operaba el Grupo Delta. A diferencia de otras células que actúan de manera más descentralizada, los Deltas funcionaban como una unidad de élite encargada de misiones especiales, desde la protección del círculo cercano de los principales líderes hasta la ejecución de operaciones de alto riesgo en zonas de conflicto. La estructura del Grupo Delta, según información de inteligencia, está compuesta por individuos con experiencia en tácticas de combate. Algunos reportes sugieren que entre sus filas se encuentran exmilitares y expolicías que desertaron de las fuerzas de seguridad para unirse a la organización criminal. Esta composición explicaría la efectividad con la que el grupo ha llevado a cabo sus operaciones y la dificultad que han enfrentado las autoridades para desarticularlo completamente. Además de su rol como ejecutor de ataques de alto impacto, Gómez Núñez también habría sido responsable de liderar la expansión territorial hacia el estado de Michoacán. Según las investigaciones, bajo su mando se habría consolidado una alianza estratégica con el grupo conocido como los Vallagres, una organización local que inicialmente se formó como autodefensa pero que con el tiempo se involucró en actividades criminales. Esta alianza habría permitido al cártel fortalecer su presencia en territorio michoacano, uno de los estados más disputados del país. La alianza con los Vallagres representa un ejemplo de las complejas dinámicas que caracterizan al crimen organizado en México. Grupos que en un momento fueron enemigos pueden convertirse en aliados cuando las circunstancias lo requieren, y viceversa. Estas alianzas suelen ser frágiles y están sujetas a cambios constantes dependiendo de los intereses de cada organización. El modus operandi atribuido a la célula bajo el mando de Delta 1 revela el nivel de crueldad con el que operaba este grupo. Según el Gabinete de Seguridad, el Grupo Delta está catalogado como una organización altamente violenta, cuyos integrantes están directamente vinculados con una ola de incidentes que han afectado diversos municipios de Jalisco. La manera de operar de esta célula consistía, de acuerdo con las autoridades, en la identificación y sustracción de objetivos, quienes eran trasladados a centros de reclusión clandestinos, comúnmente conocidos como casas de seguridad. En estos lugares, las víctimas presuntamente eran sometidas a interrogatorios bajo condiciones extremas antes de que se determinara su destino final. Este tipo de operaciones formaban parte de la estrategia del grupo para obtener información sobre rivales, eliminar amenazas potenciales y enviar mensajes a organizaciones enemigas. Las casas de seguridad utilizadas por el Grupo Delta han sido ubicadas en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Propiedades aparentemente normales en colonias residenciales servían como centros de operación donde se llevaban a cabo actividades ilícitas lejos de la mirada pública. La capacidad del grupo para mantener estas instalaciones operando sin ser detectadas evidencia el nivel de corrupción y complicidad que puede existir en algunos sectores. Con esta tercera detención, el gobierno federal busca desestabilizar la cadena de mando de la facción liderada por el J3 y frenar la expansión territorial hacia estados colindantes. Sin embargo, la experiencia de las dos capturas anteriores genera escepticismo sobre la capacidad de las autoridades para mantener a este sujeto bajo custodia de manera definitiva. Los antecedentes de Armando Gómez Núñez plantean interrogantes serias sobre el funcionamiento del sistema de justicia. En sus dos detenciones previas, logró recuperar la libertad a pesar de los cargos que pesaban en su contra y de la evidencia presentada por las autoridades.
Este patrón no es exclusivo de este caso, sino que refleja una problemática más amplia relacionada con la manera en que se procesan los expedientes de integrantes de organizaciones criminales. Los expertos en seguridad señalan que existen múltiples factores que pueden contribuir a que individuos de alto perfil criminal recuperen su libertad después de ser capturados. Desde deficiencias en la integración de las carpetas de investigación hasta presiones externas sobre el sistema judicial, pasando por la corrupción en distintos niveles de las instituciones. Cada liberación de un capo representa no solo un fracaso institucional, sino también un mensaje de impunidad que fortalece a las organizaciones criminales. Analistas de seguridad consultados sobre el caso señalan que la recaptura del Delta 1 representa una oportunidad para que el sistema de justicia demuestre su capacidad de procesar efectivamente a criminales de alto nivel. Sin embargo, advierten que será necesario un seguimiento cercano del caso para evitar que se repitan los errores del pasado. En esta ocasión, las autoridades federales han manifestado su intención de cerrar el círculo sobre la estructura de mando de los deltas. La detención forma parte de una estrategia más amplia para debilitar a los grupos de élite que operan como fuerzas de choque para los principales cárteles del país. Sin embargo, el verdadero éxito de este operativo solo podrá medirse en función de lo que ocurra en los próximos meses con el proceso judicial. Armando Gómez Núñez fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para enfrentar cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se espera que en los próximos días se definan las medidas cautelares que se aplicarán en su caso y se determine si será vinculado a proceso por los diversos delitos que se le imputan. La zona metropolitana de Guadalajara, particularmente los municipios de Guadalajara y Zapopan, ha sido durante años un territorio de alta actividad para diversas células criminales. La captura del Delta 1 representa un golpe significativo a la operatividad del Grupo Delta, pero los analistas advierten que las organizaciones de este tipo suelen tener estructuras de reemplazo que permiten que las operaciones continúen incluso cuando los líderes son removidos. Las autoridades están conscientes de que la detención de un líder no significa necesariamente el fin de una organización criminal. Por esta razón, los operativos de seguimiento buscarán identificar y capturar a otros integrantes que puedan asumir el mando en ausencia de Gómez Núñez. La información que pueda obtenerse durante los interrogatorios será fundamental para continuar desarticulando la estructura del grupo. Para los familiares del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, esta detención podría representar un paso importante hacia la obtención de justicia. Han pasado 5 años desde aquel 18 de diciembre cuando el exmandatario perdió la vida en Puerto Vallarta, y aunque la captura del Delta 1 no puede revertir lo ocurrido, sí representa la posibilidad de que al menos uno de los presuntos responsables enfrente las consecuencias de sus actos ante la ley. De igual manera, el caso del exfiscal Luis Carlos Nájera permanece abierto, y esta detención podría aportar nuevos elementos a esa investigación. El atentado de 2018 dejó claro que ningún funcionario público, sin importar su rango o la protección con la que cuente, está completamente a salvo de la violencia del crimen organizado. El operativo del pasado 18 de diciembre se suma a una serie de acciones que las fuerzas federales han desplegado en los últimos meses en el occidente del país. La región continúa siendo uno de los principales focos de atención para las autoridades de seguridad, dada la presencia de múltiples organizaciones que disputan el control de rutas y territorios estratégicos. Los habitantes de las zonas donde opera el Grupo Delta han vivido durante años bajo la sombra de la violencia. Comunidades enteras en Jalisco y Michoacán han sido afectadas por los enfrentamientos entre grupos rivales y por las actividades criminales de estas células. La captura del Delta 1 genera esperanza de que las condiciones de seguridad puedan mejorar, aunque la experiencia indica que la pacificación de estos territorios requiere mucho más que la detención de líderes individuales. Las autoridades continúan trabajando en la desarticulación de las redes que operan bajo el mando de esta organización criminal. Se espera que en los próximos días se realicen operativos adicionales para capturar a otros integrantes del Grupo Delta que permanecen prófugos. La información obtenida durante la detención de Gómez Núñez podría resultar valiosa para identificar a colaboradores y ubicar otros centros de operación. Por ahora, el Delta 1 se encuentra bajo custodia federal, enfrentando un proceso que determinará si finalmente responde ante la justicia por los múltiples delitos que se le imputan. La sociedad mexicana observa con atención, consciente de que el resultado de este caso enviará un mensaje importante sobre la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado y garantizar que los responsables de actos de violencia no queden impunes.